y pedimos su ayuda al Señor para estudiar de su palabra y de su carácter. Y Padre, tú eres el Alfa y el Omega, bendito seas Señor por todo. Y te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado hoy en este día. Ayúdanos a estudiar tu palabra, Señor, ábrenos a cada uno de nosotros para poder conocerte más y más. Ese es el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, que crezcamos en este conocimiento, que no nos quedemos estancados y avancemos en la vida espiritual. Te pedimos tu dirección, tu ayuda para ver este tema tan importante para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, para poderte servir, amar, adorar, hacer todo lo que nos has mandado, Señor, y para poder evangelizar a otros que no te conocen, Señor. Que tú quieras usar este tema para la salvación de los que no te conocen. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ese es nuestro tema y repito, es el primer estudio de este atributo. Vamos a dar dos con la ayuda de Dios. Nosotros no podemos estar, como seres humanos, no podemos estar aquí en Tultepec y en Puebla. Y traigo aquí un pueblito de donde vive el hermano Rubén de Alchichica. Algún día a lo mejor lo conocerán, es el pastor de esa iglesia. Pero repito, ¿qué estamos diciendo? No somos omnipresentes, no podemos estar nosotros al mismo tiempo, repito, aquí en Tultepec y en Puebla, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros espíritus humanos son espíritus finitos y nunca pueden y nunca podrán ser capaces de estar en más de un solo lugar al mismo tiempo. Solamente Dios, como vamos a verlo, como lo dice aquí la Escritura, ¿no? Solo un espíritu infinito, en este caso que es Dios infinito, tiene la capacidad de este tema que vamos a ver de la omnipresencia de Dios. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, queremos decir que su presencia está en todo lugar y no hay ningún lugar en donde no pueda estar Dios, como lo dice aquí esta parte de este salmo, ¿no? Y hay muchos otros, repito, textos donde se nos explica la omnipresencia de Dios. Sin embargo, como espíritu, Dios no ocupa ningún lugar en el sentido que los objetos físicos ocupan el espacio. No tiene cualidades físicas y no puede ocupar el espacio. ¿Me expliqué con este punto? Y así es Dios. Ahora, otro segundo aspecto relacionado con este tema de la omnipresencia del Señor, la partícula omni, que puede ser omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, esta parte del atributo. ¿A qué se refiere? Se refiere no solo a los lugares donde Dios está, sino a cuánto Dios está, ¿sí? En un extremo, en un determinado lugar. Dios no solo está presente en todo lugar, sino que Dios está plenamente presente en todo lugar. Guarden en mente ese punto. Hasta en cualquier lugar, repito. Y esto es una parte de sus características de Dios, que se le llama también su inmensidad, aplica a la omnipresencia de Dios. Estoy viendo este tema también, si lo vamos a meter aquí, el tema de los atributos. Voy a pedir la ayuda de Dios, si es el punto. Vamos a hablar de la inmensidad de Dios. ¿Alguien ha escuchado de la inmensidad de Dios? En detalle, a profundidad. Yo la verdad no, ¿para qué les digo? Pero esto, repito, entra aquí en el tema. Entonces vamos a verlo, si Dios quiere, a tiempo futuro en esta misma serie, si se puede. Entonces es esto, ¿no? Y los creyentes, repito, en Tultepec disfrutan de la plenitud de la presencia de Dios, mientras que los creyentes en Alchichica, Puebla, también disfrutan de la misma omnipresencia de Dios. O sea, ¿qué queremos decir otra vez? Que Dios está en todo lugar, está aquí y está allá también con los hermanos. Su inmensidad no se refiere entonces a su tamaño, sino a su capacidad para estar plenamente presente. Lo vuelvo a repetir, lo volvemos a decir, en todos los lugares, en todo lugar. Y esta doctrina
de la omnipresencia de Dios, pues nos llena de asombro. En realidad nos debe de llenar de asombro. ¿Por qué? Porque este es el verdadero Dios. Este es el único Dios, sobre de todas las deidades, que es omnipresente. Nada más Él es el único. No hay, fuera de este Dios no hay nadie de esta magnitud, como lo vamos a ver y lo estamos viendo. Dios no está ocupando no está preocupado, mejor dicho, por los acontecimientos que suceden en el mundo en un sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no se preocupa como nosotros, ¿no? Nosotros caemos en estrés, caemos en depresión, caemos nos metemos en problemas generalmente y nos estamos tronando los dedos, muchas veces preocupados, ansiosos, afanosos. Pero puesto que Dios es Dios, el Dios verdadero, el Dios bíblico, y hablando de este tema de su omnipresencia, Él no, repito, Él no está bajo presión, si podemos decirlo así. Entonces, esta doctrina engendra que, a la vez a los creyentes nos engendra que reverencia. ¿Por qué? Porque estamos confiando, como vamos a verlo, en este tipo de Dios. David es lo que dice, yo no puedo irme, vamos a verlo, ¿no? Más en detalle. Y repito, ya sintetizándolo, hablando de esta doctrina, nos debe de producir, como dice aquí en el versículo 11 de este salmo, ¿no? Que si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de Dios. Vamos a explicar algo de este versículo. Y aquí en este versículo vemos que David tenía esa confianza, esa firmeza, esa confianza en Dios. ¿Por qué? Por lo mismo, porque sabía que Dios es omnipresente. Entonces, está en todas partes, en nosotros, pero además nos sirve esta doctrina, repito, como un consuelo, como un apoyo en Dios, nos ayuda a conocerlo cada día más y más. Siempre no tenemos necesidad en el caso de Dios, cuando estamos orando como creyentes, por ejemplo, es increíble esto, ¿no? Si lo aplicamos a la oración, cuando estamos orando, no vamos a ir a Dios y solicitar una visita, una cita con Él para ver si nos puede atender, ¿no? Él puede estar en todos, repito, lugares, y a la vez, en el caso de los creyentes, estamos orando, está orando el hermano Tomás, está tomando atención con Tomás, o está si también orando el pastor Moisés, igual cualquiera. Para Dios, te digo, no hay ese tipo de problema. No vamos a ir, repito, a solicitar y a pedir la audiencia. Oye, ¿me puedes atender, Señor? Él está escuchando todas las oraciones de sus hijos en todo el mundo. Eso es increíble. Y esta doctrina, sin embargo, por otro lado, no es ningún consuelo. Por otro lado, y en este caso a los no creyentes, para el no creyente no es un consuelo. No, para él no. Para los creyentes sí, pero para el no creyente no es. Porque no hay ningún lugar donde pueda esconderse él de Dios. Pero los inconversos piensan que sí, ¿no? Lo vimos en uno de los estudios de la omnisciencia de Dios. Hablamos del pecado, ¿verdad? Que muchos pecan y se esconden, y se esconden de los demás, nos cuidamos de los demás, pero aquí estamos hablando más de lo mismo. No podemos escondernos de Dios, ni los creyentes, nadie nos podemos esconder. Pero repito, para el inconverso no es un consuelo, al contrario, es todo lo contrario, ¿no? No hay ningún lugar, repito, del universo donde Dios no esté. Los malvados que están en el infierno no están separados de Dios. Fíjense bien, no están separados de Dios. Están separados, sí, en un sentido de su benevolencia, pero ahí está Dios en un sentido. Y tú dices, ¿a poco está en el infierno? Sí, porque entonces, ¿qué? Pues, si dijéramos, hay una paradoja, ¿no? Si yo estoy diciendo, porque la Biblia lo dice, que Dios es en todo el lugar, y digo, en el infierno no está gobernado Satanás, y esto es absurdo. Suena ridículo, ¿no es así? O sea, ¿qué es lo que está separado? Una parte de Dios, en este caso, ¿no? De su atributo, es su benevolencia, su amor, su paciencia. Sería interesante predicar del infierno, ¿no? A ver si en un tiempo futuro lo hacemos. Pero así está el asunto. La ira de Dios, fíjense bien, los acompaña constantemente a los que están en el infierno. O sea, ¿ves? Es omnisciencia. Allí está, allí está Dios, ¿no? En su ira está ahí con ellos, ¿no?
Y por eso David dice en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es lo que dice, no lo acabamos de leer. ¿A dónde me iré? Dios está plenamente en todo el universo y noten, aquí bien, el lenguaje cuadra bien con este versículo, con la revelación más completa del Nuevo Testamento, de donde el Espíritu de Dios está, también Él allí está. Donde está el Espíritu, vuelvo a decir, lo de Dios, ahí está Dios. Es lo que dice la Biblia completa de principio a fin. Allí está presente Dios, ahí está en su omnipresencia. El versículo 8 y 9 que leímos dice si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, es lo mismo, allí está. El salmista presenta una serie en estos versículos de contrastes para mostrar que su infinidad, Dios es infinito, ¿en qué? En su presencia misma. Los cielos que menciona aquí, el Seol, el alba, que pueden sugerir el oriente, el extremo del mar, que fue sinónimo de occidente. No hay lugar, fíjense, en el universo donde uno podrá escapar de su presencia de Dios, ni en las galaxias, que vayas a la galaxia más lejana, te puedes apartar de Dios. Dios está ahí, Dios está en las estrellas más lejanas, todos allí están, ¿sí? En todas partes del universo que Dios creó, Él se enseñorea de todo. Es lo que dice David, o sea, ¿a dónde me voy? No me puedo escapar de tu presencia, donde quiera que yo vaya. Dice, tú vas a estar allí estarás. Dios está aún a cargo, repito otra vez, del Seol, del infierno, no está gobernándolo como lo decía hace un rato Satanás, como algunos sugieren. El versículo 10 dice que y aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La palabra asirá del hebreo es jajaz, que dice me agarrarás, me cuidarás, me agarras con tu mano, ¿no? Y tienes cuidado de mí. Eso es lo que significa esta palabra en este versículo. O sea que David estaba consciente de esto, o sea que a donde quiera que fuera, allí está Dios, y estaba, ¿cómo vamos a haberlo metido en algún problema, en alguna situación? Dios estaba para asirlo a él. El salmista no quiere huir de la presencia del Señor, no sabe que en cualquier situación, aún en la que parezca muy oscura, Dios dice, me agarrará, me asirá, lo sostiene y me guía. Es todo esto lo que pasa, todo esto lo que implica este pasaje de la omnipresencia de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos esta misma confianza que David tuvo en este Dios. Esto es el punto, eso es a lo que vamos, que conociendo a este Dios vamos a tener la confianza en Él y a depender de Él y a confiar y a adorarle y a servirle como lo pedíamos en la oración. Dice en el Salmo 11, vean, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Sí? Alrededor de mí. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto que estamos viendo aquí en este versículo? Me encubrirán, viene de una palabra sub del hebreo, que también puede traducirse herirá. En tal caso, las tinieblas se refieren a experiencias difíciles y oscuras. A menudo pasamos como creyentes por tales experiencias cuando parece que Dios está lejos. Así luego nos ha sucedido, ¿no les ha pasado a ustedes? Que estamos buscando la ayuda, la guianza, el rostro de Dios y parece que no está Dios, pero ahí está. Es lo que aquí está diciendo David, ¿no? Que al parecer se encuentra muy lejos, pero ahí está ausente. Sí, Él está ahí, es lo que dice el salmista, asegura que allí también está presente en medio de estas tinieblas que aquí estamos describiendo, que aquí estamos viendo. O sea, repito, Dios está en todo está, el Señor está metido y está presente. Sí, dice el versículo 12, la noche resplandece como el día, nos hace pensar, en los nuevos inventos tecnológicos, ¿no?
de los hombres que pueden usar para poder ver en la oscuridad, ¿no? Pero Dios no necesita de esos aparatos, Dios no necesita maquinaria, Dios no necesita nada de estas cosas para que en la noche Él nos pueda ver, ¿no? Para que en la noche Él nos pueda visualizar, nada de esto. Sí, para Dios, dice aquí, es lo mismo el día que la noche. A Él no le hace falta un equipo para podernos ver, analizar, escudriñar nuestro corazón y ver cómo andamos, ¿no? ¿Cómo ve Dios? Pregunto. ¿Cómo sabe todo? Esto está más allá de mi comprensión. No lo puedo explicar, yo no puedo decir, es que así, así. Simplemente sé que es Dios, el verdadero Dios, y que Él es omnipresente. Esto es lo que les puedo decir, hermanos. No puedo decir con precisión, es que así, así, es una explicación detallada y profunda, no solamente Él lo sabe. Y lo creo, ¿verdad? Y lo creo. Ahora, aún hoy hay muchos de los que dicen ser cristianos y muchos grupos hablando de este tema y piensan de Dios y tratan con Dios, lo limitan a Dios, lo ven como una figura muy limitada en el cielo, sentado en un trono lleno de luz, pero muy lejos de su palacio celestial. Así dice, sí creo en Dios, ¿no? Pero como que lo toman así muy lejos, muy a la ligera, ¿sí? Y no pueden entender que Dios es omnipresente. Ese es el punto. Nosotros debemos entender esto, sí es. No debemos de caer en este error, ¿no? De limitar a Dios, o pensar que Dios no está con nosotros, o pensar que Dios no puede vernos, nada de eso. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, que Dios nos guarde de semejantes actitudes, ¿no? A Dios no puedes jamás limitarle, no lo podemos limitar a un solo lugar, porque, repito, es omnipresente. Sí, no podemos decir, pues solamente está en la iglesia, solamente está en un lugar, solamente no, está en todo lugar. El punto es que en ciertas partes es más manifiesta su presencia, ¿no? Esa es otra cosa. Pero no quiere decir que porque ahorita, por ejemplo, aquí está, pero no va a estar en otro lugar, como lo acabamos de decir, no. Su ser llena, repito, plenamente lo infinito. Y Dios mismo es infinito, y Él lo declara en Jeremías 23, 24, que dice Jeremías: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿Y qué dice? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Ves? Abarca todo. Abarca su omnipresencia de Dios, abarca la tierra y el cielo, y más allá de nuestra comprensión. Es lo que nos dice este versículo, es interesantísimo. Él no tiene fin. Él está en todas partes. Déjenme leer algo de uno de los grandes teólogos de los siglos pasados, que nos dice algo al respecto de la omnipresencia de Dios. Y traigo aquí dos apuntes, pero primero es de Stephen Charnock. Alguien, no sé si lo ha estudiado a este teólogo. Pero hablando de este tema de la omnipresencia de Dios, dice lo siguiente, dice: como Dios no puede medirse por el tiempo, así tampoco no se limita al espacio. Dios, porque es infinito, lo llena todo, pero nada, escuchen, nada, déjenme ver qué más dice, nada limita como el vino, el agua llena una vasija. O sea, no podemos, repito, limitar a Dios. Podemos llenar una jarra de agua, ¿no? Y dices, ya se llenó, ya está al tope y se va a derramar. No, Dios no lo podemos limitar en este punto, dice Él. Él está desde lo más alto en el cielo hasta lo más profundo, ¿sí? Y más profundo en cada punto del universo y en todo su círculo. Pero no lo limita, sino que está más allá. La esencia, los atributos de Dios. Y lo traigo de Minneapolis, Clore, 1977, página 148. Esto es lo que nos dice este hermano. Otro de los grandes teólogos que nos habla algo más profundamente de este tema es el hermano Samuel Strauss, en su libro conocido La grandeza de Dios. Y escuchen bien qué dice este otro hombre de Dios. Dice: Dios es omnipresente según su operación. Él no está presente en el universo como un rey en su dominio o como un capitán en su barco. Dice, no,
Él no actúa en el mundo a la distancia, sino con todo su ser, está poderosamente presente aquí en todo lugar, con rotación en su esencia y poder. Él es al mismo tiempo diferente a todas ellas, o sea, a la creación, claro, al universo, es la creación de Dios, pero por lo tanto respecto de su esencia no es parte de Él. Así que aunque Dios impregna y sostiene todas las cosas que dice Colosenses 1, 16, 17, Hechos 17, si lo quieres apuntar, 28, Dios no está en todas las cosas. El ser total, espíritu a Dios, no se le puede dividir y separar de ningún modo de una parte de su ser. Está en un sitio y en otro, parte en otro sitio. La totalidad de su ser siempre está en todas partes. Y esto lo sacamos del libro de su obra maestra, que trae la fecha de octubre, de septiembre de 1989, páginas 8 y 9. Ven más de lo mismo que nos dicen estos teólogos hablando de este tema de la omnipresencia de Dios. Ahora bien, este es un maravilloso tema, como lo acabamos de decir hace un rato, de la omnipresencia de Dios, y no se produce en ninguna manera mecánica, fíjense bien. O sea, cuando estamos hablando de estos temas de los atributos de Dios, estos temas que estamos abordando y que vamos a ver, no deben de producir nosotros de una manera mecánica a través de nuestra mente solamente, o a través de pues voy a leer o voy a estudiar. No, las Sagradas Escrituras no es nada más así, no depende de esto nada más. Uno debe de aprender, fíjense bien, y ver también, como vamos a verlo, a Cristo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Y uno debe de rendir, fíjate bien, no tan solo, repito, voy a leer, voy a ver en la palabra, voy a memorizar todas estas cosas. Sí hay que hacerlo, pero repito, no de una manera mecánica. Vamos a ir más allá, como vamos a verlo, sino debemos de ver esto que estamos analizando de los atributos, la naturaleza y el carácter de Dios, que se ve en la faz y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y a Cristo, ¿cómo tenemos que ir? Tenemos que ir a Él en la actitud, escuchen bien, rindiendo nuestra vida. O sea, repito, ¿ves? Va más allá. Tenemos que entrar en práctica. Estamos viendo la doctrina y tenemos que entrar en práctica también. Y todo esto ya lo hemos visto y lo vuelvo a decir. ¿Cómo se hace todo esto? Porque muchos me dirán, bueno, ¿cómo yo ver a Dios? ¿Cómo yo oír a Dios? ¿Cómo eso de los profetas, que lo hemos visto, de David, de Moisés, de cada uno de ellos? Ellos, repito, vieron estas cosas veladamente y nosotros ya lo vemos claramente. Pero ahora, ¿cómo? Por medio de la fe, lo hemos dicho, por medio de la fe. ¿Y cómo lo vemos? A través de el Salvador, que es Cristo ungido, sin el cual, fíjense bien, las Sagradas Escrituras no tienen sentido si Cristo no nos lo revela a nosotros, como lo vamos a ver, como el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Que iba a venir un profeta, que iba a venir un Salvador, que iba a venir Él, y ya vemos cuando vino cómo es que viene, ¿verdad? Y en Él vemos toda la esencia, toda la gloria del Padre reflejada y manifestada en quién, en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la gloria de Cristo, es la belleza divina de sus múltiples perfecciones. Para verla hace falta que un cambio, fíjate bien. Y esto va para los que no son creyentes. Para cada creyente, ahora lo vemos. Yo dije hace un rato, ¿cómo es que lo vemos? Vemos la gloria del Padre en Cristo por medio de la fe. Pero tuvo que pasar algo en nosotros para poder creer y ver esta gloria. Y fíjense, en el caso del inconverso tiene que haber un cambio. ¿Es un cambio de qué? De actitud. De actitud. Si tú no tienes este cambio de actitud, no lo vas a poder ver. No entiendes este tema de los atributos. No conocen a Dios. No podemos conocer a Dios. No podemos creer en Cristo. Entonces, primero tiene que haber un cambio, repito, de actitud. Y vean cómo Jesús lo plantea, ¿verdad? Él nos dice
y nos dice, y ya se la pregunta muy claramente, en Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria de los unos de los otros? Y dice, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Ves? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos buscaban la gloria, sí, pero equivocadamente. En el tiempo de Cristo y en el tiempo actual es lo mismo. Muchas personas quieren buscar su propia gloria o buscan la gloria de los hombres. Pero Cristo dice, eso así no puede ser. Están buscando al revés. Buscan primero la gloria de ustedes mismos en vez de buscar mi propia gloria. Como dice que viene del Dios único. Cristo está regañando a estas personas y nos viene a regañar también. Que estamos mal, que estamos equivocados y que debe de haber una actitud correcta hacia Él. Ahora, muchos vieron y no ven, ¿por qué? Porque amaron más la gloria de los hombres. Aquí nos quedamos en el próximo estudio y lo vamos a continuar. Ese es el problema ahora, ¿por qué muchos no creen en Dios, no conocen a Dios, no creen en Cristo? Por lo mismo, por estas cosas que acabamos de decir, aman la gloria más de los hombres. Y esto es, se aman a sí mismos, ¿no? Yo luego le digo a mi hijo, al más chico, está medio loco ahora últimamente, se está grabando a sí mismo y se ríe él solo con él mismo. Y así pasa, los hombres se aman a sí mismos, se quieren, si tú no les haces caso, ellos mismos hacen así caso a sí mismos. Hijo, tú estás loco, tú estás, no, que, híjole, y así es. De verdad suena chistoso, pero así es. La condición, fíjense bien, egocéntrica de los corazones humanos no pueden creer. ¿Por qué? Porque no pueden ver la gloria de Dios. No pueden ver la gloria del Padre, no pueden ver la gloria de Cristo. Ese es el problema. El problema no está en Dios, el problema no está, como hablaba con un arminiano entre estos días, dice, yo voy a leer Hebreo, dice, ¿para qué? Para poder entender la ley de Dios. Y yo dije, es increíble este hombre. Pero Dios me lo está poniendo en mi camino y estoy hablando con Él, estoy evangelizando. Él me quiere evangelizar, yo lo quiero evangelizar. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos ahí? Así pasa. Pero la verdad, hermanos, yo casi no le hablo nada de la Biblia. ¿Sabes qué método uso? Mi ejemplo y nada más. Porque repito, Él me quiere evangelizar a mí, yo a Él, y chocamos una. Entonces ya nomás lo dejo que hable y hable, ya nomás ahora sí le doy a veces hasta el avión. Me explico así, de veras. Pero esto es lo que llega a suceder, ¿no? Esto es lo que pasa, esto es lo que sucede a menudo. Y fíjense bien, en el caso de los inconversos que no conocen a Dios, que no lo aman mucho menos y que no creen en Cristo, su problema, fíjense bien, es una discapacidad, sí, pero esta discapacidad no es moral, no es física, es moral. O sea, ellos están discapacitados, pero no físicamente, sino esta discapacidad, repito, no es física, que no les permite actuar, sino incluso el deseo, no, su incapacidad, como vamos a ver lo que Cristo dice, es una incapacidad moral, porque están enemistados y son incapaces de ver algo que condena su orgullo. En el caso de Cristo, ¿no? Ahí estaban los orgullosos fariseos, no querían creer en Él. No, ¿por qué? Porque les condenaba. Condenaba el orgullo de ellos, ¿no? Ven Mateo 23, ¿no es cierto? Como les dice, orgullosos, jactanciosos, soberbios. Y eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? No quieren ver a otro, ¿por qué? Porque les da alegría admirar a otro. Eso es lo que pasa con el orgullo, eso es lo que pasa con la jactancia. En el caso de Cristo no lo querían ver, decían, no, este hombre. No, pero es más del orgullo y así pasa con nosotros. Pero eso es porque, fíjense bien, porque no quieren ver. Y esto es lo que les impide que vean la gloria de Dios. Esto es lo que les impide que conozcan a Dios. En aquel entonces y hasta el día de hoy es el mismo problema, no ha cambiado en nada, en un sentido. ¿Sí? Ahora, para poder ver estos temas, para poder llegar a conocer a Dios, para poder ver la gloria de Cristo, para poder creer en este Salvador, necesitamos, fíjese bien, hace falta un profundo cambio espiritual. Escuchen, un profundo cambio espiritual. Y no podrán ver a menos que vuelvan a nacer.
Este es el cambio que la Biblia dice. A menos de que tú nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es lo que dijo Cristo a Nicodemo. Imagínense, Nicodemo, el grande principal jefe de ahí de los judíos, no un principal de ellos. Él debería de haber sabido estas cosas. Están escritas en Ezequiel, están escritas en toda la Biblia. No las sabía. No las sabía. De veras, no las sabía. Y una de las cosas que pide Dios este cambio es, ¿se acuerdan cuando le dijo a sus discípulos Jesús, en Mateo 13:16, ¿qué dice? En el caso de ellos, solamente en ellos, ¿no? Únicamente, ¿cómo los trataba, cómo los veía? Dice Mateo 13:16, pero bienaventurados, ¿qué dice? Vuestros ojos, ¿qué dice? Porque ven, y vuestros oídos, ¿por qué? Porque oyen, ¿ven? Esta era la diferencia entre sus discípulos y los que no eran sus discípulos. O sea, ellos sí veían y ellos sí oían. ¿En qué sentido espiritual? Ustedes están oyendo, ¿no? Físicamente, pero no nomás oyen físicamente. Tenemos que oír que espiritualmente. Ustedes me ven, yo los veo físicamente, pero aquí habla más profundo de un cambio que estamos diciendo espiritual. El cambio es de ojos espirituales, fe espiritual, ojos espirituales, eso se refiere a Cristo. Y ese es el cambio que necesitan los inconversos para poder llegar a conocer a Dios. Existe una obra de gracia especial, una bienaventuranza especial que cambia nuestros corazones y nos permite contemplar esta gloria de Dios, sus atributos. O sea, nos va a permitir primeramente conocerle. Es lo que yo decía a este hombre. Y te digo, voy por parte, se llama Rubén el muchacho. Pero dice, no, pues, o sea, él me estaba diciendo que yo voy a estudiar griego y hebreo para poder conocer a Dios. No es malo, no vayan a malinterpretarme, estudiar griego y hebreo está bien, pero ese no es el asunto, ese no es la solución de que tú llegues. ¿Cómo puedes llegar a conocer a Dios? No, ya lo estamos viendo. Tú tienes que, lo que le hace falta a este hombre verdaderamente, siento compasión por él, es un nacimiento nuevo, pero el problema es que él cree que lo tiene. El problema es que él sabe, el problema es que él lo entiende, pero tú al oírlo y verlo, te das cuenta que no. Yo no soy nadie para juzgar, pero lo que se ve no se juzga, ¿no? ¿Sí o no? Los demás se dan, hermanos, los demás se dan cuenta si somos o no. Los demás se dan cuenta, escuchen bien, si somos hipócritas o no. Nuestros mismos hijos, nuestra misma esposa. ¿Para qué vamos tan lejos? ¿Tú quieres saber algo de mí? Ve y pregúntale a mi esposa. ¿Quieres saber algo de mí? Ve y pregúntale, ¿no? Y te va a sacar una listota, sí, ahí está, sí, este es Víctor. Sí, porque ellos nos conocen y saben mejor que uno, ¿no? Y eso es lo que sucede con todo esto que estamos viendo. Cuando el apóstol Pedro dijo a Jesús en Mateo 16, 17, ¿qué le dice Pedro, uno de sus apóstoles, a Cristo? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué dijo eso Pedro? ¿O qué significa estas palabras de Pedro hacia Cristo? Fíjense bien, este hombre había visto la gloria de Cristo. Porque no cualquier persona dice esto. Y no había visto solamente, sino creído. Las dos cosas vienen de la mano. Y aquí lo podemos ver en este texto, ¿no? Cuando Cristo hace esta confesión, que Cristo les pregunta, ¿ustedes qué piensan quién soy yo? Y que decían, no, pues unos Jeremías, otros con el Bautista, otros algunos de los profetas. Y Pedro en ese, luego ya saben cómo era él, ¿no? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo corresponde Cristo a ese reconocimiento del apóstol? Nos dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está aquí en los cielos. Esta palabra reveló significa quitar el velo. Dios quitó el velo de sus ojos desde hace muchos años, por eso este hombre le siguió. Eso es lo que significa esta palabra, reveló. Ven, esto es en este versículo. Solamente por la revelación del Espíritu Santo del nuevo nacimiento podemos conocer, ver, creer en Dios, en el Dios verdadero. Y esto fue lo que quiso decir Jesús cuando dijo, el que no naciere, vamos otra vez a la actitud verdadera, para poder conocer a Cristo, para poder conocer a Dios,
Dice, el que no naciere, que dice en Juan 3:3, de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes. ¿Qué se necesita? Hay jóvenes en nuestra iglesia que están también estudiando este tema. Todavía estoy hablando con uno de ellos, el hebreo, pero y además, como no me lo dijo a mí, pero le dijo al hermano Moisés, dice, quiero ser pastor, y luego dices, tú mueves la cabeza, ¿cómo? Si ni eres ni creyente. O sea, ven, más de lo mismo. O sea, ¿qué es lo que nos está pidiendo a cada uno de nosotros aquí Dios? O sea, empezamos mal desde un principio. No, tenemos que empezar bien y derechitos. Y con lo que nos dice la Escritura, que tenemos que nacer de nuevo primero. Tú naces de nuevo y Dios ya se encargará, si seas pastor, o seas maestro, o sea lo que vayas a hacer. El punto es de todo esto que uno sea creyente, porque no va a servir de nada. Desde un principio, si tú no eres creyente, aunque hagas lo que hagas y digas lo que digas, no hay nada. Mucho ruido y pocas nueces. Cristo, lo repito, lo dijo otra vez ahora en Juan 3:6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, dice, Espíritu es. ¿Ven? Esto es el punto, este es el principio que cada persona tiene que tener. ¿Para qué? Para llegar a conocer a Dios, para llegar a ser un creyente verdadero, para poder aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Todo esto es el paquete que viene, todo que ustedes ya saben. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios se muestra en nuestros espíritus y somos vivificados y podremos percibir esta gloria que estamos estudiando, que estamos viendo. Podemos creer verdaderamente en esta omnipresencia de Dios. Antes no, es después que autentifica a sí misma la persona y la obra de Cristo. Podemos creer, sí, cierto, como Pedro dice, podemos decir, no, o en otras palabras, que Cristo es Dios. Pero si no hemos nacido de nuevo, no vamos a creer en Cristo, no vamos a ver nuestra necesidad de un perdón de nuestros pecados, nada de eso. Nada de eso. Ahora, el siguiente punto es esta gloria que estoy mencionando, que la Biblia nos menciona aquí en los Salmos, y lo que Cristo está diciéndonos en estos versículos que acabamos de ver, pues tiene altas y bajas para los creyentes, para nosotros. La capacidad de ver esta gloria vacila a veces, muchas veces, ¿no? Nuestra comunión con Jesús hay altas y hay bajas por causa de nuestro pecado, ¿no? Yo lo puedo decir. A veces hay estos altibajos en el creyente. No todas las veces lo podemos ver constantemente, hay veces que sí, pero luego lo perdemos de vista. Pero allí está, como lo acabamos de ver, como David nos decía, tú estás ahí agarrándome, ¿no? Haciéndome con tu diestra. Pero muchas veces lo creemos, pero ya en teoría a veces, ¿verdad? Pero en práctica, cuando llega, es allí donde tenemos que entrar en acción. Hay momentos, ustedes no van a dejar de mentir, que vemos la visión de Dios muy borrosa, ¿sí? En especial, pero fíjense bien, perdón, es debido a a nuestro pecado, ¿no? Que saca ventaja, hay veces en nuestras vidas en algún tiempo. Eso es verdad. Eso lo podemos ver con Pedro, eso lo podemos ver con David, lo podemos ver con Job, lo podemos ver con Isaías. Pero no quiere decir que Dios no esté presente, o quiere decir que Dios no se interese, sí, pero repito, por eso estamos viendo que en el caso de los creyentes, en ver esta gloria, a veces la vemos como muy lejana, ¿no? Como muy borrosa, pero hermanos, esto pues no debe de ser así. No debemos de permitir que el pecado se enseñoree de nosotros, sino al contrario, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo podemos pedirle a Dios que nos dé su ayuda a mortificar el pecado para poder andar bien con Dios. ¿Sí? ¿Qué dijo Cristo respecto a los creyentes verdaderos en Mateo 5:8? Bienaventurados los de ¿qué? Los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Ven? Sí. Si en nuestra realidad no es todo o nada, hay grados, fíjense bien, de pureza, hay grados de visión. O sea, el creyente, hay unos más maduros, hay unos medios maduros. En nuestra iglesia hay bebés que hay que darle la mamila, hay que cambiarles el pañal y todo esto, pero ahí vamos, vamos creciendo. Hay grados, repito, de esta visión de la gloria de Dios. Pero en un sentido, como responsables, nosotros
somos responsables, repito, no vayan a pensar que Dios lo va a hacer todo, no, Él ya hizo su parte, nosotros nos toca como hemos sabido, sabemos y tenemos en mente que entra nuestra responsabilidad, y en nuestra responsabilidad, ¿qué tenemos que hacer? Orar, leer este libro, meditar, todo lo que Dios nos manda. ¿Para qué? Para poder crecer en este conocimiento. ¿Cómo voy a crecer yo en el conocimiento de Dios si nomás No se puede? No es así. Solo cuando seamos perfeccionados en la era que ha de venir, o sea, en el día final, nuestra visión quedará totalmente nítida. Hasta ese entonces, pero mientras tenemos que batallar, tenemos que luchar, tenemos que trabajar constantemente. Vean primera primera de Corintios, perdón. Estoy confundiéndome aquí. Primera de Corintios 13:12. Vean lo que Pablo decía al respecto de todo este conocimiento. ¿Qué dice Pablo aquí en Corintios? Vean de Corintios 13:12, dice, ahora vemos por espejo, ya sabemos cuál es este espejo, oscuramente, ¿ven? Mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En parte le digo, conocemos esta gloria, no la conocemos toda, pero estamos en esta lucha, en este andar, y debemos esforzarnos. O sea, aquí hablo a los creyentes. Como creyente yo me tengo que esforzar en estudiar y en hacer todo lo que a mí me sea posible, lo que a mí me corresponde, en lo que a mí respecta. Ya Dios hará lo demás, ¿no? Y por eso el apóstol oró, fíjense bien ahora, él ahora va a los Efesios hablando del mismo punto, ¿no? Él ora, fíjense bien, de manera en que lo hizo por los creyentes de Éfeso, y esto lo podemos ver en Efesios. Vean en Efesios 1, más adelante, Efesios, por favor, 1. ¿Por qué oraba Pablo? Bueno, oraba por muchísimas cosas, no tan solo por esto, pero esto es una parte esencial de la oración de él. Y oraba de esta manera, diciendo, ¿ya lo tienen? Efesios 1, versículos 17 al 19, y nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de qué? De gloria, os dé espíritu de qué? De sabiduría, y qué? De revelación en el conocimiento de Él. Ese es el punto que estamos viendo de su omnipresencia. Dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de qué? De su gloria y de su herencia en los santos, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según que la operación del poder de su fuerza o fortaleza. ¿Ven? Esto es por lo cual Pablo oraba por los creyentes. Estas oraciones yo las he copiado, o debemos de copiarlas nosotros. ¿Por qué? Porque así nosotros debemos orar por los otros hermanos. No nomás, yo ya oré por mí y ya los demás que se los lleve el tren. No, Pablo oraba por ellos, y de esta forma. O sea, aquí nos está enseñando, Pablo está viendo su mente, su corazón. Dios nos está diciendo la oración que le pedía Pablo a él, de esta forma. Entonces nosotros podemos orar por los otros hermanos. Muchas veces, yo a veces no sé qué les duele a ustedes, y ni ustedes saben qué me duele a mí, ¿no? Un decir. Pero en lo que yo pudiera ayudarles es en esto, ¿no? Supongamos, agarro este ejemplo de esta oración. Yo voy en el autobús al rato y voy a empezar a orar por Consuelo, por Pati, por cada uno de mis hermanos. De esta manera, Señor, abre sus ojos, Señor, dale sabiduría. No, ese es lo que tenemos que hacer. Tantos modelos de oración que tenemos, y Pablo aquí lo estábamos viendo cómo él ora por sus hermanos, por los de Éfeso. Nosotros también debemos orar por el mismo asunto. Fíjense en la distinción que hace Pablo entre los ojos de la cabeza y los ojos del corazón. No hay una visión de corazón, no solo la visión de la cabeza. Hay una visión espiritual, una visión física. Lo que él ansía que veamos que dice la esperanza a que Él os ha llamado, y a que más las riquezas de la gloria de su herencia, y
y la supereminente grandeza que de su poder. Ese es el punto, esto es lo que, en donde cae todo el peso de la oración de Pablo en este tema. En otras palabras, lo que él quiere que veamos es que en la realidad espiritual, lo que él quiere que veamos es que esta espiritualidad, este conocimiento espiritual, lo veamos con un valor infinito, ¿no? Estas cosas, no solamente que seamos fríos, no solamente que no pensemos en nosotros mismos. Pablo va más allá y está diciéndonos, ¿no?, que debemos orar de esta forma, de esta manera, para poder tener un valor más hacia Dios, un conocimiento más pleno de su gloria, de sus atributos, de todas estas cosas que Pablo aquí menciona para cada creyente, hermano y hermana, en este caso de Éfeso, ¿no? Y podemos decir lo mismo de aquí de la misión, podemos decir lo mismo de Ciudad Neza, y no tan solo de ellos, sino de todos los hermanos que conocemos, ¿no?, en Estados Unidos, en la República Mexicana, etcétera, etcétera. Ahora, para finalizar rápidamente, ese no es el concepto de la visión espiritual. Fíjense bien, la visión espiritual consiste en ver las cosas espirituales como una realidad, o sea, no verlas como nada más para mí mismo, ¿no? Lo voy a decir de esta manera, no debo de orar para mí mismo, yo ya oré, yo ya estoy bien y pues los demás hay que se le rasquen con sus uñas, repito, no, tenemos que orar. Este es un buen ejemplo de Pablo, ¿no? Oraba por ellos, oraba. Tú puedes ir a cada carta y ves orando constantemente Pablo por sus hermanos, por los creyentes en cada lugar de Roma, los filipenses y etcétera también. Entonces nosotros tenemos que ver esta visión espiritual y consiste en ver que las cosas espirituales como una realidad que son, es decir, verlas tan hermosas y valiosas como lo que son. Y para finalizar, vamos a ver el mandamiento de mayor misericordia y mejor don es el Evangelio. Y aquí ya nos vamos a meter después en el segundo estudio que podemos ver esta gloria, lo estoy adelantando. El segundo estudio va a consistir en esto. Seguimos hablando de los atributos de Dios, que es la omnipresencia, pero vamos a ver que en el Evangelio se ve también esta gloria de Cristo, esta gloria de Dios. Y anticipando algo del próximo estudio, escuchen, hablando del Evangelio, el Evangelio que es el bien supremo, el Evangelio es contemplar y deleitarse, escucha bien en parte, ¿no?, en la belleza y el valor de Dios. Vamos a explicar, vamos a usar un versículo muy interesante. La ira de Dios y nuestro pecado obstruyen esta visión y dicho placer. Usted no puede contemplar y deleitarse en Dios como algo que le brinde satisfacción suprema si se encuentra lleno de rebelión en contra de Él y si usted está lleno de ira en contra de Él. Lo que va a pasar es que, fíjense bien, si tú estás enojado con Dios, Dios está enojado contigo. Vamos a ver de qué trata el Evangelio, para qué es el Evangelio. Entonces aquí estamos viendo esto. Ahora, el Evangelio sirve para qué, para varias cosas, pero para quitar dicha ira y dicha rebeldía que tú tienes en contra de Dios. Porque repito, muchos de los inconversos es lo que tienen con Dios. Están enojados con Dios, están airados con Dios, se rebelan, ¿no es cierto?, en contra de Dios. Eso es. Y lo que hace el Evangelio es eso, te muestra que tú eres un pecador, te está mostrando que si tú no te arrepientes, la ira de Él, a fin de cuentas, te va a destruir y te va a acabar si tú no te arrepientes. El fin supremo del Evangelio ahora, ¿qué es? Es mostrar, por otro lado, viendo primeramente el pecado y todas las implicaciones que hay también, mostrar la gloria de Cristo y quitar cualquier obstáculo, escuchen, que nos esté apuesto para poder contemplar, para poder deleitarnos, para poder tener a Cristo como nuestro mayor tesoro. Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que hace el Evangelio en una persona, repito, que está enojada, airada, en contra de Dios. Bueno, si es que lo crees, eso es lo que hace, esta es la medicina, este es el antídoto que la Biblia nos presenta y que vamos a ver.
Y decíamos en los estudios anteriores, desde el Antiguo Testamento, cómo el profeta Isaías hablaba a su pueblo de Israel extraviado y caído, y que les decía, ved aquí a vuestro Dios. Yo también ahora les digo, ahora vean aquí al Dios de ustedes. Ese es el mandamiento, escuchen bien, de mayor misericordia y el mejor don que es del Evangelio. Si no lo contemplamos y no nos deleitamos en él como nuestra fortuna, no, fíjense bien, no hemos entendido, no hemos creído en nada, no creemos en el Evangelio, ¿sí? Estamos rebelándonos en contra de este Dios, a fin de cuentas. Hasta ahorita los que no se han arrepentido, los que no han creído, los que no han obedecido, aparte no, que no conocen a Dios, o sea, están en contra de Dios, a fin de cuentas. Están en contra de su palabra, están en contra de Él, están en contra de su ley. Y esto es lo que terminamos diciendo. Lo que tú necesitas, como lo estamos viendo, es un nuevo cambio, o un cambio de ¿qué? De corazón. Tú lo que le tienes que pedir a Dios es que te conceda un cambio de corazón. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes cambiar, tú no lo puedes hacer nuevo, tú no lo puedes fabricar. Hoy en día muchas personas creen que se van a salvar a sí mismas haciendo o diciendo cosas, ¿no? O en este caso, porque vienen a la iglesia, porque dan una ofrenda, porque hacen cuate al pastor, por muchas cosas, y piensan, no, pues yo estoy bien, o el pastor me dijo que sí soy cristiano y a la vez no. Es bien peligroso a veces afirmar, a decir a alguien, tú eres cristiano. Yo cuando me preguntan así, ¿saben qué les digo? Pregúntale a Dios. Dile a Dios, porque yo te puedo decir, sí, si no eres, ya te hice un gran daño. O que Dios me dé mucha sabiduría para poder decir sí, pero generalmente es bien difícil saber, entender y conocer a esta persona en realidad, ¿no? Yo a veces les digo, mejor no te puedo, disculpa, no te puedo decir si eres o no. Yo no soy Dios, pregúntale a Dios y ve su palabra, ahí están las evidencias, ¿sí? Tú tienes que, hay personas que dicen, ¿seré yo un elegido? ¿Seré yo un escogido? No. Pues esa sí puedo contestar. ¿Cómo? Si tú crees en Cristo, si tú te arrepientes, ¿no? Si tú vas a Él en humildad y en esta actitud, ¿no? Como la mujer sirofenista que hemos predicado hace muchos años aquí, ¿no? Si tú vas así, entonces yo sí te puedo decir verdaderamente si eres un elegido. Si tú crees verdaderamente en Cristo y te has arrepentido y no crees en ti mismo, sí eres. Pero muchas personas, repito, ven, están viendo y haciendo todas estas cosas, pero así es el asunto. Entonces, para los que no son todavía creyentes, ¿qué es lo que se necesita para empezar bien, para poder conocer este Dios que estamos describiendo, de su carácter, de su naturaleza, de sus atributos? Es que primeramente nacer de nuevo. Pídele a Dios arrepentimiento, el arrepentimiento verdadero. Pídele a Dios la verdadera fe. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento falso. La Biblia nos dice, hay una fe falsa. Por otro lado, ¿no? Pero cuando hablamos de arrepentimiento, es un arrepentimiento verdadero, que Dios nos pide, que es uno de los requisitos para poder ser salvo. La fe también es uno de los requisitos para poder ser salvo. Y debes de recordarte que este nuevo corazón no lo tenemos. Nadie lo tiene, no lo puedes fabricar. Muchos han tratado de cambiarse a sí mismos, pero ha sido infructuoso. A fin de cuentas, personas se han engañado a sí mismas y mueren engañadas a sí mismas y se van condenadas a sí mismas por autoengañarse a sí mismos, ¿no? Pensando que eran creyentes y a la mera hora ni lo fueron. ¿Por qué la Biblia hace tantas advertencias? Cristo lo dice, ¿no? Ya lo hemos enseñado también desde este púlpito. ¿Cuántas advertencias constantes una y otra vez? Examínate. Fíjate bien, analízate, escudriña tu corazón, ve. ¿Por qué Dios nos dice? Porque somos propensos a caer en esos errores, a darlo por sentado, a decir, no, sí soy, y cuando no soy. No quiero decir, no te desanimo, no quiero decir que la Biblia no da una seguridad de salvación, sí la da, pero hay que buscarla, hay que verla, y Dios mismo la va a dar. No los hombres, yo no te la puedo dar, ni tú me la puedes dar a mí. No, yo tengo que venir al libro, ver las marcas, tenemos libros aquí
que hablan de las 5 marcas que la Biblia dice de la gracia. ¿Tienes esas 5 marcas? Eres creyente. Claro, no estoy siendo muy radical, ¿no? Lo que pasa es que ni quiero decir, tú tienes que cumplirlas al pie de la letra y como son, ¿no? Tendrás algo de cada una, ¿no? Nadie es perfecto, volvemos a lo mismo, pero tú te puedes identificar como creyente y decir, bueno, aquí dice una de ellas de la marca de la gracia, que es el que ha nacido de nuevo, ama a su hermano, amo a mi hermano, no lo odio, si lo amo, Señor, tú sabes, como le dijo Pedro a Cristo, tú sabes que te amo, ¿no? Entonces, así te vas viendo, ayúdame, Señor, yo soy lento, torpe, necio, pecador, pecaminoso, todo, y Dios te va a ayudar y te va a mostrar con sinceridad si tú le buscas exactamente de veras. Tú vas a la palabra y te va a ir diciendo y te va a ir guiando, te va ayudando y te va dando esa seguridad. Como lo que veíamos en el Salmo, ¿no? De David, él sabía bien exactamente de su omnipresencia, no podía huir de él. Y el texto que me llamó la atención es ese de la mano, dice, tu mano ahí está conmigo, si yo me quiero apartar, me jalas, voy para allá, me guías, me ayudas. Pero muchos dirán para terminar, no, pues es que David era David. O cuando menciona a Pablo, no, pues es que era el gran apóstol Pablo. ¿Pero qué? ¿Qué tienen ellos que tú no tengas, que Dios te dé? Nosotros si somos hijos de Dios, Dios va a obrar en la misma manera que obró con Pablo y con David. No puedo decir a esa magnitud, ojalá, ¿no? ¿Por qué no? Ellos tenían esa certeza, ¿no? De todas estas cosas. ¿Por qué las creían? ¿Por qué las amaban? ¿Por qué todo? Porque Dios se las daba y ellos pedían. Nosotros podemos hacer lo mismo. Lo que pidamos en oración, si estamos correctos con Dios, nos lo va a dar, de veras. Siempre he hecho a veces la pregunta, aquí la vuelvo a hacer, pero no me la contesten a mí, sino decirles, Dios escucha tu oración. Bueno, van a decir muchos, sí. ¿En cuántas veces te ha escuchado a ti la oración? Dios te ha dicho, tú le has pedido y dice, aquí está. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Dios contesta. Que verdaderamente lo que le pedimos para su gloria, no para nuestra gloria, no lo va a dar, dice, sí, seguro, de veras. De veras yo por ejemplo estoy convencido, ¿no? De que Dios contesta la oración lo que le pedimos más de lo que le pedimos, de veras. ¿Pero por qué? Porque no porque yo ore o yo sea un buen, no, es por Dios. ¿No? Por su omnipresencia, por lo que Él es. Y yo voy a Él, vamos a Él en esta actitud reverente y pidiéndole, Señor, como debe de ser, y ayúdame porque yo no puedo. No podemos, nosotros mismos vivir la vida cristiana, no podemos de esa manera. Tenemos que ir, y aquí no cabe la arrogancia, aquí no cabe la jactancia, aquí no cabe mi experiencia, no cabe nada, no, es que el hermano ya tiene 30, 40, 50 años. En el ministerio eso no tiene que ver nada. No es la actitud en la que vayamos a este Dios. Y te digo, aquí es ricos y pobres, de cualquier índole, de cualquier rango, de cualquier estirpe, ¿no? ¿Y qué quiero decir? O sea, creyentes y no creyentes. Los creyentes vamos a Dios en esta actitud de reverencia y humildad ante este Dios que está en todo lugar y que me ve y que al final de cuentas, por medio de su Hijo Jesucristo, me va a juzgar a mí, a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Hermano, nos diriges en la oración, por favor. Señor bendito, te damos gracias por la palabra que escuchamos el día de hoy. Sabemos, Padre, que nos hablas individualmente a cada uno, hablando a los corazones, Padre. Abre nuestro entendimiento, que llevemos a cabo tus ordenanzas, Padre. Así como lo dices, que sea para tu gloria y no para la de nosotros, para jactarnos de tus enseñanzas. Que lo que hagamos sea pensando primeramente en ti, Señor, y que te glorifiquemos como tú lo pides, como tú lo mereces. Gracias te damos, Padre misericordioso. Te pedimos también que nos hagas llegar con bien a nuestros hogares, a cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para complacer a Dios vamos a cantar un himno